Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Hoy vamos a detenernos en tres temas bien interesantes. El primero tiene que ver con un edificio patrimonial en la ciudad de Santa Fe, un ícono de la ciudad, la Basílica de Guadalupe, un edificio que sorprende no solo por su magnitud, sino también por su arquitectura, por la historia del lugar y también por lo que implica, sobre todo para el culto católico, toda la tradición que tiene esta basílica. También vamos a hablar de eficiencia energética. Nos vamos a detener en un edificio que es también paradigmático en la ciudad de Paraná, en este caso, pero en un problema que atañe a todo el sector hotelero y que tiene que ver con el uso de las energías. En este caso vamos a analizar a partir de una tesis que se realizó sobre los usos de las energías en el Hotel Mayorazgo. Dos estudiantes de arquitectura, ex estudiantes de arquitectura, hoy ya arquitectas, analizaron cuáles son los problemas de eficiencia energética que tiene este edificio y realizaron una serie de propuestas para solucionarlos. Y también vamos a hablar de otro problema ya del sector de la construcción y, por qué no, de la sociedad toda, que tiene que ver con la transparencia, con los casos de corrupción que se conocieron en los últimos años y cómo la industria, cómo las empresas deben tratar de solucionarlos y de abordarlos de manera conjunta como sector. Hablamos con expertos en este tema que estuvieron haciendo una actividad, un taller en la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, donde se abordaron todas estas cuestiones. Todos estos temas vamos a tratar en el Proyectar de hoy. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Neostone, marmolería premium. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Primer bloque del Proyectar de hoy, vamos a conocer la historia de la Basílica de Guadalupe en la ciudad de Santa Fe. El padre Olidio Panigo es el párroco y rector de la Basílica de Guadalupe. También escribió un libro sobre la iglesia y sobre todo lo que implica esta comunidad eclesiástica. Con él vamos a recorrer la historia de este edificio, que no fue el primero, sino el tercero. Primero el viejo oratorio, luego la capilla y finalmente la basílica, construido entre los años 1905 y 1910. Un edificio centenario que encierra un montón de historias y que también es un hito arquitectónico de la ciudad de Santa Fe. Bueno, como tal, el edificio de la basílica actual nace para reemplazar a una capilla primitiva que este año se cumplen 240 años del inicio de esa primitiva capilla, que fue un 4 de octubre de 1779, que a su vez nace para reemplazar un primitivo oratorio que estaba acá cerca, una cuadra y media, de la familia de los Setúbal, un oratorio dedicado a la Virgen de la Merced, donde el padre Miguel Sánchez, que es el que encuentra la estampita primitiva, lleva esa estampa que le había llamado la atención, ¿no? Pero como ese oratorio estaba muy venido a menos, entonces se le pide a Francisco Javier de la Rosa que restaure ese edificio, pero él pide construir más bien una capilla nueva, y ahí nace entonces un 4 de octubre, de terciario franciscano, el día de San Francisco de Asís, que él comienza esa construcción. 1780 ya como tal comienza a rendirse culto en este lugar,
y comienza la devoción a acrecentarse. Y cuando llega el primer obispo de Santa Fe, Monseñor Boneo, decide nombrar a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda la diócesis de Santa Fe recientemente creada. Como era mucha la cantidad de gente que venía, decide comenzar un nuevo edificio y en el año 1904 coloca la piedra fundamental. En 1905 comienza ya la demolición de la primitiva capilla y la construcción de este edificio nuevo, que en 1910 es inaugurado al cumplirse 100 años de la Revolución de Mayo. Un 8 de mayo precisamente es cuando en una peregrinación se realiza la inauguración de este edificio, que tenía las características que nosotros vemos actualmente. Una de las cosas que tenía de distinto es que las galerías, que en este momento están cerradas, en ese momento estaban abiertas, y después en la década de 1970 es cuando se decide cerrar esas galerías para que pueda tener más espacio también por la gran cantidad de gente que participa en las distintas celebraciones. Trata de recuperar el neogótico, pensemos en lo que era el gótico medieval, ¿no? Tratando de presentar un poco la arquitectura que se eleva, ¿no?, hacia el cielo, entonces con sus formas propias, ¿no? Más que nada es algo que como tal se copia y también se traslada, ¿no?, hacia acá, así que eso fue lo que se eligió en su momento dentro de los distintos proyectos que se habían presentado para la construcción de la basílica, ¿no? Y ahora el padre Olidio Panigo se va a detener en lo que fue el proceso de construcción en aquellos años, en plena conmemoración del centenario de la República, principios del siglo XX. En 5 años se construyó este edificio, que luego también con el correr de los años sufrió algunas modificaciones. Algunos detalles que se cuentan de la construcción. 1905 fue un año de una gran inundación en Santa Fe, pero todos los alrededores se inundaron hasta tal punto que tenían que traer los materiales con canoas, ¿no? Pero la construcción siguió llevándose adelante, ¿no? Y es llamativo el tiempo en el cual se construyó, pues de 1904 a 1910 ya estaba listo para inaugurarse. Nosotros llevamos adelante una obra de restauración que nos llevó 12 años hacerla, y es llamativa por eso la rapidez con la cual se hizo el edificio. Algunas cosas cambiaron después, por ejemplo el camarín, tal cual lo vemos actualmente, no era como en esa época. El acceso se daba en esa época por donde hoy se accede hacia la sacristía. Después se abrieron en 1932, es cuando se hace el actual camarín, y después en 1950 se ponen en las escaleras que nosotros vemos el mármol de Carrara, se embellece, ¿no? Toda esa zona, se cambia el piso también en 1932 del camarín, y después también algo que cambia, ¿no? En 1918, cuando se trae el actual retablo que nosotros tenemos, ahí se sube el retablo que estaba en la parte de abajo al camarín, ya que en 1913 el primitivo retablo, que había sido obra también de Francisco Javier de la Rosa, por una vela que estaba encendida se quemó y solamente queda un angelito que había tallado Javier de la Rosa. Así que esos son un poco los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y cuando uno va descubriendo los distintos lugares que tiene la Basílica de Guadalupe, los distintos rincones, la historia que hay encerrada, no solo en su arquitectura, sino también en su mobiliario, en sus ventanas y demás, un punto que se destaca son los vitrales. Vamos a detenernos ahora en este aspecto, uno de los aspectos más llamativos del edificio, el trabajo que tiene de los vitrales y las distintas épocas en las que fueron confeccionados cada uno de ellos. Hay algo que llama la atención de mucha gente que viene, incluso de noche, el tema de los vitrales, por ejemplo. Y hay vitrales de distintas épocas. Los vitrales, por ejemplo, que están en la nave central, en la parte superior, esos son de la época de inauguración de la basílica, de 1910, no tienen figuras. Los vitrales del camarín, que sí, ya tienen figuras, ya tienen distintas imágenes, esos son de 1950, y la verdad que resaltan, ¿no?, de una manera muy especial. Y después ya tenemos que pasar al 2010,
cuando se comenzaron, además de la restauración de los vitrales, a hacer vitrales nuevos que están en la parte del frente, donde nos encontramos con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, San Juan Diego, a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe, del otro lado la Virgen de Guadalupe de Santa Fe, y Francisco Gebre de la Rosa, que bueno, fue el que construyó, como decía, la primitiva capilla, el que trabajó de una manera muy especial en este lugar. Después también una imagen del Buen Pastor en una de las galerías, y después en la sacristía se colocaron vitrales con las imágenes de los santos latinoamericanos y con los sacramentos, con los 7 sacramentos. Esos son vitrales nuevos, como tal, que tenemos. En el frente también hay algunos vitrales que son muy antiguos, de 1910, que se reubicaron porque antes tienen imágenes pequeñas y alrededor solamente tenían vidrios de colores, ¿no? Entonces esos se ubicaron en ventanales más pequeños y además se hicieron un vitral nuevo del Espíritu Santo, que está en el centro de las 3 ventanas que están arriba, y un monograma de Jesús y otro monograma de la Virgen. Esos también son del 2010 aproximadamente. Hacemos una pausa, la primera en el proyectar del día de hoy. Más adelante vamos a seguir conociendo más aspectos de este maravilloso edificio de la Basílica de Guadalupe. Ahora una pausa muy breve y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Segundo bloque en el proyectar del día de hoy. Más adelante vamos a seguir conociendo más detalles de la Basílica del Guadalupe. Ahora nos vamos a centrar en la eficiencia energética a partir de una tesis que se hizo sobre eficiencia energética en hotelería, tomando como caso particular el Hotel Mayorazgo de la ciudad de Paraná. Este icónico edificio del Parque Urquiza de la capital entrerriana tiene ya sus años y obviamente otras tecnologías que demandaban un uso de la energía que hoy en día se puede llegar a mejorar en este sentido bajo los criterios de la arquitectura sustentable. 2 estudiantes de arquitectura, mejor dicho, ex estudiantes de arquitectura, Paula Cura y Rocío Orsi, nos van a contar sobre la tesis que ellas realizaron. Le preguntamos a Rocío Orsi particularmente en qué consistió este estudio en su etapa de diagnóstico. En primer lugar, lo que hicimos fue detectar la problemática para ver cuál era la necesidad de nuestro trabajo de tesis. Entonces, considerando la situación actual mundial respecto al cambio climático y a la crisis energética, resulta necesario replantearnos el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente, en nuestro caso de la arquitectura. Los hoteles conforman un campo particular de la arquitectura donde se observa a simple vista el derroche de energía y de recursos en búsqueda de otorgarle el máximo confort al usuario sin tener en consideración las consecuencias generadas en el entorno. Estas consecuencias se presentan desde el momento inicial de la construcción edilicia, dándose también durante toda la vida útil del edificio. En este panorama, siendo la ciudad de Paraná un destino turístico destacado en la región, contando con variados hoteles y alojamientos, no se detectan nuevas propuestas o novedades en el área en relación a una arquitectura hotelera sustentable que demuestre su adaptación a esta situación actual. El objetivo de nuestro trabajo fue proponer diferentes estrategias de diseño y diversas tecnologías y recursos tecnológicos que permitan obtener hoteles más sustentables,
disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente y que beneficie tanto a los usuarios como al inversor privado. Trabajamos en base a un edificio existente, a un hotel en actual funcionamiento, ya que la arquitectura sustentable trata no solamente de proyectar nuevos edificios, sino que también es necesario poder adaptar los edificios y las estructuras existentes que heredamos del pasado, considerando la vida útil de los edificios como componentes del futuro y como principales consumidores de materias primas. Decidimos trabajar en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, un edificio emblemático de la ciudad de Paraná. Antes de abordar las propuestas, realizamos un diagnóstico del edificio para poder analizar la situación actual del mismo y para luego poder realizar una intervención que sea lo más adecuada posible y que responda a los distintos requerimientos y puntos críticos actuales del hotel. Y le preguntamos a la arquitecta Orsi cuáles fueron los aspectos que detectaron que se deben mejorar en el edificio del hotel. Realizamos un análisis bioclimático del edificio y fuimos verificando el grado de cumplimiento respecto a las normas CIRAM 11.603, las cuales establecen una zonificación bioambiental para toda la República Argentina, teniendo en cuenta las características climáticas de cada sitio. También verificamos esta situación respecto a los resultados que obtuvimos con el programa informático Bioclimatic Analysis Tool, el cual ofrece una serie de estrategias y recomendaciones de diseño bioclimático. Por otro lado, también verificamos el comportamiento térmico de las distintas envolventes del hotel. Utilizamos el método de cálculo establecido por las normas CIRAM 11.601. Finalmente, lo que hicimos fue un análisis del uso de los recursos del hotel con la colaboración del gerente y también con la colaboración de las distintas empresas proveedoras. Indagamos los consumos y los gastos del edificio respecto al agua, el gas y la electricidad. Concluimos que el área prioritaria de intervención es la electricidad. Y luego de realizar un análisis en cuanto al consumo, a los distintos consumos eléctricos del hotel, detectamos que los usos que mayor consumo eléctrico generaban eran la refrigeración, los artefactos y la iluminación. A partir de este diagnóstico, definimos los principales puntos críticos que podrían ser intervenidos para mejorar la sustentabilidad del edificio. Las distintas propuestas que planteamos buscaron responder a estos puntos críticos. Las propuestas podrían ser aplicadas de manera individual, aislada cada una o en conjunto, como también podrían aplicarse por etapas o por partes. Priorizamos aquellas opciones que podrían adicionarse al edificio sin modificar la estructura original, intentando no intervenir en aquellos aspectos que se encuentran totalmente consolidados. Y es una tesis que se realizó con la ayuda del personal del hotel y demás cuestiones que permitieron justamente estudiar al detalle y cuantificar un montón de variables que hacen de esta tesis realmente un estudio muy fino sobre lo que son los consumos energéticos dentro de los grandes edificios, en este caso en el del Hotel Mayorazgo. Le preguntamos a Rocío Orsi en qué aspectos, en qué áreas plantearon ellas las distintas intervenciones. En primer lugar, dispositivos de control solar, luego materiales y envolventes, seguido de uso racional de la energía y por último, energías renovables. Intentamos seguir un orden lógico de intervención, entendiendo que en primer lugar es necesario generar un edificio más eficiente para luego implementar recursos energéticos renovables. En cuanto a las propuestas, para definirlas y para evaluarlas y también para calcular los distintos ahorros generados gracias a la implementación de estas propuestas en el hotel, utilizamos, por un lado realizamos cálculos manuales y por otro lado utilizamos dos programas informáticos. Los software que utilizamos son, por un lado, Graphisoft EcoDesigner Star y por otro lado Autodesk Ecotech Analysis.
Realizamos modelos virtuales del hotel en los dos programas y comparamos el rendimiento térmico del edificio actual y del edificio con cada una de las propuestas que diseñamos. Por último, indagamos en diferentes empresas locales cuál sería el costo para implementar cada una de estas propuestas y finalmente calculamos la amortización en el tiempo de esas inversiones. Y ahora vamos a hablar con la arquitecta Paula Cura, otra de las autoras de esta tesis sobre eficiencia energética en el sector hotelero. Ella nos va a contar sobre las modificaciones propuestas para el control solar en el edificio del Hotel Mayorazgo. En la primera categoría que planteamos, que fue la de dispositivos de control solar, buscamos aplicar estos dispositivos en los espacios de mayor consumo en refrigeración del hotel, así como también las áreas que reciben mayor ganancia térmica debido a la radiación. En primer lugar, planteamos la colocación de aleros metálicos en las habitaciones, en los 7 pisos de las habitaciones del hotel, en las aberturas norte. Estos aleros metálicos van a bloquear la radiación del lado exterior, por lo que son la forma más efectiva del control solar. En segundo lugar, planteamos también un alero vegetal en las aberturas norte del sector del hall, el bar y restaurante que se ubica en la planta baja del hotel. Si bien este alero vegetal va a necesitar más mantenimiento que un alero metálico, su ubicación en planta baja va a facilitar la tarea de mantenimiento y a la vez incorpora los grandes beneficios de la vegetación. Por último, en respecto a los dispositivos de control solar, planteamos la colocación de films en las aberturas norte de los espacios de mayor consumo del hotel, como son, como mencionamos anteriormente, las habitaciones y el sector del hall, bar y restaurante del hotel. Estas películas se aplican directamente sobre los vidrios y no solo logran la protección solar, sino que también logran filtrar el brillo y el resplandor, por lo que pueden lograr un buen control solar sin obstruir la vista de las aberturas, que en este caso nos pareció muy importante para este edificio. Le consultamos a la arquitecta Cura sobre otras propuestas que realizaron en su trabajo de tesis, que tienen que ver con sistemas constructivos, con las envolventes del edificio y cuestiones que hacen justamente a un uso más racional de la energía. Buscamos mejorar el comportamiento térmico de aquellos cerramientos que no lograban cumplir con los niveles mínimos de confort que plantea la norma IRAM 11605. Dentro de esta categoría planteamos en primer lugar una cubierta verde transitable sobre la cubierta de losa de la planta baja, que es a la vez la terraza de las habitaciones del primer piso. Este sistema que planteamos es de fácil instalación, de bajo mantenimiento y se podría aplicar sobre la losa existente, incluso sin necesidad de remover los pisos cerámicos. Otro segundo punto que planteamos en esta categoría fue la sustitución de los vidrios existentes por un doble vidriado hermético de control solar de baja emisividad. Este sistema lo pensamos para el sector del hall, bar y restaurante como una alternativa de mayor eficacia y mejores prestaciones que el film mencionado anteriormente. Luego, en la tercera categoría que pensamos, el uso racional de la energía, considerando el elevado consumo energético que tiene el hotel en su climatización, decidimos proponer la sustitución de los equipos de climatización existentes del hotel por un sistema centralizado de volumen refrigerante variable. Este sistema reemplazaría los equipos rooftop y los sistemas de split. Y uno de los aspectos a destacar en este trabajo es la cuantificación del uso cotidiano que se da en el hotel. Todas las variables que se tuvieron en cuenta con los equipamientos, la refrigeración, la climatización y demás cuestiones de las áreas comunes y de también las habitaciones privadas. Un trabajo muy detallado y muy cuantificado en torno a estas variables, lo que permite determinar la inversión a realizar en las intervenciones y cuánto va a ser el tiempo que, aplicando estas sugerencias,
el hotel recupera la inversión y se queda con un edificio muchísimo más moderno en términos de eficiencia energética. Finalmente, luego de buscar mejorar el comportamiento energético del edificio, pensamos diferentes propuestas para la aplicación de fuentes y tecnologías renovables. Dentro de esta categoría pensamos en primer lugar la instalación de 140 paneles fotovoltaicos sobre la cubierta liviana del 8º piso del hotel. Estos paneles se ubican de forma perpendicular al norte y lo pensamos sobre una estructura liviana de perfiles galvanizados. En segundo lugar, planteamos la instalación de 13 termotanques solares sobre la cubierta de losa del 10º piso del hotel. Estos termotanques solares funcionan como economizadores y reduciendo el consumo de gas natural, ya que el agua que producen se enviarían directamente a los termotanques de alta recuperación de gas existentes del hotel, por lo que precalientan el agua y disminuyen así el gas natural. Finalmente, propusimos la instalación también de 3 aerogeneradores de eje horizontal, también sobre la cubierta de losa del 10º piso del hotel. Estos aerogeneradores se ubican en la mayor altura para el máximo aprovechamiento de los vientos. Es así que si se llegaran a plantear todas las propuestas que pensamos, se requeriría una inversión aproximada de 20 millones de pesos, lo que produciría un ahorro económico de 2 millones de pesos anuales para el hotel. Es decir, que en un plazo aproximado de 10 años se podrían amortizar estas inversiones. Si bien los costos de inversión resultan elevados, se amortizan en un corto periodo de tiempo en comparación a la vida útil de los edificios, que se estima en un mínimo de 60 años. Es así que con los resultados obtenidos a partir de los cálculos y de los softwares, pudimos verificar que si se plantearan todas estas propuestas, podríamos llegar a un ahorro total de un 21% de energía eléctrica de la red, un 44% de gas natural producido de manera no renovable y un 29% de las emisiones de dióxido de carbono. Y realmente interesante esta propuesta en diferentes aspectos, en lo que tiene que ver con el nivel de estudio, en lo que significó este diagnóstico y también con el nivel propositivo y la concreción de cada una de estas propuestas en lo que significan cambios para mejor en muchos edificios que con el correr de los años obviamente que no atienden estas cuestiones de la eficiencia energética. Ahora hacemos una pausa, la segunda en el Proyectar de hoy, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y seguimos conociendo detalles de este maravilloso edificio patrimonial de la ciudad de Santa Fe, la Basílica de Guadalupe. El padre Olidio Panigo nos va a contar ahora en relación a la carpintería del lugar, a los distintos mobiliarios y sobre todo a sus puertas labradas, que son algo que distingue a este edificio. Y bueno, son obras también
del inicio de la construcción como tal de la basílica, hecha por ebanistas famosos de Santa Fe que se dedicaban a eso. La verdad que la belleza resalta de una manera muy especial cuando uno se pone a ver, ¿no?, los trabajos. Y bueno, ahora el gran desafío es tratar de mantener. Tratamos cada 5 años aproximadamente de hacer un trabajo de mantenimiento, porque bueno, son obras centenarias que no hay muchas, ¿no?, como tal de esa época, así que tratamos de mantenerla. La gente pregunta, bueno, quién es el escudo que aparece, las distintas imágenes, hasta hay detalles que, por ejemplo, cuando hicimos un libro con fotos empezamos a descubrir, cuando se nos decía, bueno, mirando hacia el interior de la basílica hay un rostro de la Virgen, del otro lado de la puerta hay un rostro de Jesús, y la verdad es que tuvimos que ir a verlo porque nunca nos habíamos detenido a ver esos pequeños detalles, pero que muestran la nobleza y la calidad de la obra realizada, ¿no? Y normalmente son los escudos del Papa de esa época y también del obispo. En esa época Monseñor Boneo fue el que llevó adelante todos estos trabajos. Es él el que como tal encara la construcción de la capilla, del templo actual, ¿no? 1904 decía, el que lo inaugura en 1910. Es él el que regala el retablo, que es de 1918, y es él el que encara la construcción del nuevo camarín. Lo que pasa es que él muere en 1932 y el que lo inaugura es quien lo sucede, que es Monseñor Fasolino, ¿no? Así que por eso van a ver imágenes de Monseñor Boneo, que está, por ejemplo, en los vitrales, porque en 1928 se realizó la coronación pontificia y entonces estaba él como obispo, y Pío XI fue el papa que en ese momento concedió este privilegio, que se conceda imágenes que tienen un gran valor histórico y también que son veneradas de una manera muy especial por el carácter milagroso que tienen para quienes peregrinan hasta estos lugares, ¿no? Y cuando se construyó esta basílica ya por 1910, obra del arquitecto italiano Juan Bautista Arnaldi, el mismo que hizo la catedral de la ciudad de Paraná, también se construyó la casa parroquial, primero concebida como un lugar de descanso del obispo, ahora en la actualidad con usos administrativos y también educativos, pero fundamentalmente con un proyecto más que interesante: convertirla en un museo de arte sacro. Se inaugura como tal en la misma época que la basílica, 1910. Esa era la casa de descanso de Monseñor Boneo. Él venía a Guadalupe, tenía un afecto muy especial. De hecho, todos los obispos de Santa Fe están sepultados en la catedral, con excepción de Monseñor Boneo, que él pidió ser sepultado acá en la basílica por su especial devoción a la Virgen de Guadalupe. Así que es un edificio que tiene una gran belleza desde el punto de vista arquitectónico, que en este momento está teniendo los mismos problemas estructurales que tuvo la basílica años atrás, que demandó por eso un trabajo de restauración, de puesta en valor, y por eso cuando podamos, es lo que tratamos de hacer, hay un proyecto de restauración y de puesta en valor también de esa casa, teniendo en cuenta la importancia histórica. Pensemos que es de la misma época, del mismo año de la Casa de la Cultura de Santa Fe, ¿no?, como para que nos demos cuenta la importancia que tiene. Y el proyecto es hacer de ese lugar, que en este momento es casa parroquial, santería, secretaría y un museo de arte sacro y de la Virgen que no hay en Santa Fe. Y la verdad es que hay muchas obras, incluso tenemos un montón de aspectos que tienen que ver con la historia de la devoción a la Virgen de Guadalupe, como para mostrar, les decía, el angelito del primitivo retablo que hizo Francisco Javier de la Rosa, un libro que él escribe, manuscrito y con dibujos de 1775, muchas cosas de Monseñor Boneo, y algo que encontramos en estos días y que estamos tratando de recuperar. Encontramos la cinta de la filmación de la coronación pontificia de 1928, las llevamos a Buenos Aires para recuperarlas, y de hecho quien las vio nos decía que es un milagro el estado de recuperación en el cual están, así que pudo verla ahí en el momento, y ahora vamos a tratar de recuperar, lo cual es un documento muy valioso, no solo para la devoción de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, sino para toda la ciudad de Santa Fe, porque no solo muestra la coronación, sino también parte de Santa Fe en esa época. Y otro de los puntos interesantes a conocer dentro de las historias que encierra la Basílica de Guadalupe tiene que ver con sus campanas. Algunas de ellas
ya en desuso y usadas como ornamento en la plaza que rodea a todo el edificio. Conocemos con el padre Olidio Panigo la historia de las campanas. Hay distintas campanas, ¿no? Como tal en la basílica, en la parte exterior del crucero, en el lado oeste, hay una campana que fue fundida en 1774 por Francisco Javier de la Rosa. Entre tantas cosas que tenía Francisco Javier de la Rosa, tenía esta capacidad de fundir campanas. Incluso la tradición dice que muere en un viaje que hace para fundir campanas. Ahí hay dos tradiciones, una dice que fue a Cruzucuatiá y otra tradición dice que fue a Asunción del Paraguay. Hay otra campana que fundió él también, que está en el convento de San Francisco acá. Recordemos que era terciario franciscano, así que tenía una gran conexión con los franciscanos. Y después hay otra campana también que donó un gobernador con el pueblo de Santa Fe del siglo XIX, y después a principios del siglo pasado, del siglo XX, la década del 20, se traen unas campanas de Alemania. Son 3 campanas, 2 de ellas se rajaron, y bueno, cuando una campana se raja ya no se puede arreglar, por eso están colocadas acá en el frente de la basílica como una especie de museo de las campanas, ¿no? Que tenemos. Hay otra campana también, son 3 las que tenemos acá, y hay una sola de esas campanas que queda en funcionamiento, que se la utiliza muy poco, ¿no? Como tal. Y después hubo una de las campanas que a principios del 2000, 2004 aproximadamente fue, ahí también se rompió y se sustituyó por otra campana. Esa la compramos en la fábrica de campanas que tengo acá en San Carlos Centro, Bellini, que en su momento era la única fábrica de campanas de Sudamérica, y es el modelo más grande que ellos construían en ese momento, ¿no? Así que, por eso digo, hay distintas épocas de las cuales provienen las campanas, y ya son parte, ¿no? del paisaje de Guadalupe. Cuando se hace la fiesta, en los momentos principales se tocan las 2 campanas, cuando se hace el Festival Folclórico de Guadalupe en enero lo mismo, y bueno, todos los días al mediodía, a la hora del Ángelus, también se hace sonar esa campana que es la última que se colocó. Y a veces es lindo ver, ¿no? A los abuelos que traen a sus nietos, y los nietos que ya valoran las campanas como parte del paisaje de la vida de Guadalupe, ¿no? Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. El jueves 22 se realizó la reunión de directorio en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde también se realizó por la tarde una reunión informativa sobre los avances en torno al nuevo sistema informático del colegio, cuyo proceso comenzó hace más de un año. En el mes de septiembre comenzará una serie de exposiciones compuestas por los paneles premiados y reconocidos en el concurso público del Laboratorio Ambiental Binacional de la CARU. El 20 de septiembre se va a inaugurar la primera muestra en la ciudad de Chajarí. Será en el espacio La Casona Minca, en calle Sarmiento 2850. Allí las obras permanecerán expuestas durante 2 semanas. El 13 y 14 de septiembre se llevará a cabo un seminario de asistencia técnica para hábitat social. Se abordarán políticas habitacionales y hábitat en un recorrido histórico, informalidad urbana, derecho a la ciudad, autoconstrucción, financiamiento de soluciones al déficit habitacional, entre otros temas. El mismo se realiza en el marco de una serie de propuestas del aula virtual del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, que abre generosamente la invitación a los matriculados del Colegio de la provincia de Entre Ríos. También el 13 de septiembre se va a llevar a cabo una jornada de patrimonio construido, gestión e intervención del patrimonio. Libros sobre el tema, intervención en casas, barrios, edificios, iglesias y escuelas. Será en el Salón de los Colegios, en España 271, de 8 a 20. La inscripción no tiene costo y se puede realizar en el correo electrónico regionalono@colegioarquitectos.org.ar. El miércoles 21 se llevó a cabo en Paraná una charla taller, Los arquitectos y el sistema previsional, cómo optimizar tus aportes. Estuvo a cargo del arquitecto Rodolfo Suárez, director titular de la Caja Prever, en representación de los afiliados arquitectos.
presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, la última en el Proyectar del día de hoy, y ya venimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cuarto y último bloque del Proyectar del día de hoy, vamos a hablar sobre transparencia. Estuvimos dialogando con Flavio Fuertes, representantes del punto focal del Pacto Global de Naciones Unidas, una serie de organizaciones que están trabajando en una alianza por la integridad, en programas de integridad para las empresas, en este caso del sector construcción, uno de los sectores que estuvo investigado en distintos casos de corrupción en los últimos años. Le preguntamos a Flavio Fuertes por qué es importante hablar de corrupción en el sector de la construcción. Bueno, en principio es importante hablar de transparencia en todo el sector empresarial, en todos los sectores de la economía y fundamentalmente en el sector empresarial. Habitualmente cuando uno habla de responsabilidad social empresaria o de sostenibilidad, automáticamente a la persona que trabaja en el mundo empresarial le viene a la mente temas vinculados con comunidad, temas vinculados con medio ambiente en el mejor de los casos. Sin embargo, desde Naciones Unidas tenemos una iniciativa que se llama el Pacto Global de Naciones Unidas, donde le propone a aquellas empresas que tienen la intención de ser socialmente responsables que se preocupen por los derechos humanos, que se preocupen por las condiciones laborales, que se preocupen por el medio ambiente y que se preocupen por la lucha contra la corrupción. En Argentina es importante que el sector de la construcción se preocupe por la integridad, porque desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y también a partir de ciertos casos de investigación judicial en donde hay muchas investigaciones abiertas, en donde el sector de la construcción ha sido protagonista de esas investigaciones, en donde obviamente todavía no están los resultados de la investigación judicial, pero está claro que es un actor donde se ha visto involucrado en actos de corrupción. Entonces esta nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ahora le toca de cerca al sector de la construcción, sino a todas aquellas empresas que tengan un vínculo con el sector público, a que tengan un programa de integridad instalado en sus organizaciones. Y sin dudas que corrupción, transparencia, programas de integridad o compliance, como se los conoce, son temas que las empresas deben abordar. No esconder estos problemas que suceden, que son reales y que han motivado diferentes investigaciones para dilucidar qué fue lo que pasó y cómo se manejaron todos estos fondos que hoy están siendo investigados. Sin duda que las empresas tienen mucho para hacer en este sentido. Le preguntamos a Flavio Fuertes qué es lo que deben hacer las empresas. Bueno, nosotros lo que le estamos proponiendo a las empresas es varias cosas. En primer lugar, prepararse internamente. Es decir, hay que producir un cambio en la cultura de la organización y dejar de pensar de que la corrupción es solamente algo a la cual estamos obligados a responder de una sola manera. Muchas veces la respuesta más fácil que nos dan es, bueno, no tenía ninguna otra opción más que pagar el soborno que se me estaba pidiendo o la coima que se me estaba pidiendo. Entonces lo que es importante en primer lugar es convencer al directivo más alto de la organización
para que se establezca lo que nosotros llamamos una política de cero tolerancia vinculada con la corrupción. Y eso hay que empezar internamente con un cambio cultural importante. Esa cero tolerancia se tiene que manifestar en una política sobre cómo manejarse, sobre una identificación de los riesgos en donde tu compañía puede verse involucrada en casos de corrupción, qué áreas, qué sectores, con qué actores del sector público, bajo qué circunstancias. Preparar a los equipos en esa línea a que sepan cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Y eso se llamaría empezar a armar un programa de integridad, un programa de compliance. Ese es el primer paso, ¿no? Prepararse internamente y empezar a producir un cambio en la cultura de la organización. Y el segundo y más importante en realidad es invitar al sector privado a que ayude a cambiar las reglas del juego. Y en ese sentido lo que nosotros les proponemos a las empresas es utilizar esa capacidad, así como han tenido en algunos casos de conformar ciertos clubes y repartirse ciertas premisas de los negocios, utilizar esa capacidad también para tratar de cambiar las reglas del juego a través de lo que llamamos una acción colectiva. ¿Por qué no sentarse con el gobierno y decirle, bueno, por esta vez probemos hacer las cosas de una manera diferente? Y ahí existe lo que se llaman los pactos de integridad, donde los actores justamente en una acción colectiva deciden cambiar las reglas del juego con alguien externo que ayuda a que todos los actores cumplan con esa regla y obviamente que el sector público esté dispuesto a cambiarlo. Ese es un poco lo que nosotros les proponemos a las empresas, prepararse primero internamente, cambiar la cultura organizacional, y el segundo paso es animarse a tratar de cambiar las reglas del juego por medio de acciones colectivas. Y sin dudas que cambios en la cultura organizacional de las propias empresas y cambios en las reglas de juego en los que se desenvuelve todo un sector no son modificaciones que se realicen de un día para el otro, ni tampoco algo que se pueda realizar individualmente. Le preguntamos al especialista de Naciones Unidas por qué es algo que se debe encarar de manera colectiva. La respuesta yo la diría más o menos sencillamente. Todos sabemos y todos coincidimos en que la corrupción en América Latina y en muchas partes del mundo es un problema sistémico. A problemas sistémicos las respuestas no pueden ser individuales. Es decir, hay muchas empresas que nos dicen, bueno, pero yo ya tengo mi programa de integridad y estoy más o menos bien protegido. En realidad es una protección a medias. Cualquier problema sistémico necesita un cambio en las reglas del juego y ahí sí o sí lo que necesitamos es la acción colectiva, es decir, que todos los actores, eso es lo complicado, digamos, ¿no? Que todos los actores acepten jugar con otras cartas, jugar con otras reglas. Pero esa es la única manera en la cual podemos cambiar la situación real. La situación de hoy en día. Si todos nos quejamos de que la corrupción es sistémica, que es endémica, que hay desde la pequeña corrupción hasta la gran corrupción, pero no se resuelve uno a uno. Es importante, sí, sin lugar a duda, que las empresas empiecen a cambiar, que empiecen a tomar dimensión de que ellos tienen que tomar acción al interior de sus organizaciones, pero el segundo paso, que todavía es más complejo porque requiere, por un lado, de un tercer actor que coordine a todos los jugadores de la industria, y ahí me parece que las cámaras tienen un papel importante que jugar, u otras organizaciones que representan al sector empresarial. Y después lo más importante también es la voluntad política del sector público. Y en este sentido, sin duda que la acción de las empresas y de manera colectiva, como decíamos recién, es algo central, pero ¿es lo mismo quien se siente del otro lado de la mesa en este contexto político argentino tan cambiante? Yo creo que algunas cosas están cambiando en Argentina. El hecho de que haya una investigación abierta con tantas organizaciones empresariales involucradas y con personas que se desempeñan sus funciones en el sector privado es algo bastante inédito en Argentina. En segundo lugar, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es el primer instrumento jurídico, pero no va a ser el último que se va a sancionar en este camino de Argentina de querer ser parte de la OCDE, de la OCDE, en donde hay ciertos estándares internacionales que empezar a alinearse. Ya Brasil lo tiene, Chile lo tiene, y uno ve los resultados. Cualquier encuesta de percepción de la corrupción muestra, por ejemplo, que en Chile, que inició este camino de reformas normativas y jurídicas hace más de 20 años, ya tiene sus resultados. Claramente la percepción de la corrupción en Chile es más baja que la que se tiene en Argentina, y esto no es producto solo de que los chilenos son mejores personas que los argentinos. En realidad es producto de que ha habido una serie de instrumentos normativos y jurídicos
que el país ha ido sancionando. Entonces yo creo que también que la ley de responsabilidad penal es el primer instrumento, pero no va a ser el último en este sentido. Y creo también el hecho de que la economía tenga en este momento un bajón desde el punto de vista, también es una buena oportunidad, porque no hay tanta dinero, ¿no?, circulando en la economía para invertirlo en aquellas cosas que no son necesarias. Entonces me parece también que ahora hay una gran oportunidad para que el sector público y el sector privado tomen conciencia de que puede haber un punto de inflexión en este recorrido. Y otro de los aspectos importantes para abordar la temática de la transparencia tiene que ver justamente con la cuestión del valor de las empresas, cómo resguardar lo que las acciones valen y qué pasó en los principales casos de corrupción en América Latina. Diferentes cuestiones que se deben tener en cuenta para pensar la importancia que tiene hablar de transparencia hoy en día. Cuando uno ve de vuelta el desempeño de lo que le ha sucedido a empresas, pensemos en el caso de Odebrecht, por mencionar en Brasil, digamos, ¿no?, o cualquier otra empresa, sacamos de la industria de la construcción, cualquier otra empresa que se ha visto involucrada en un escándalo de corrupción, cuál ha sido el valor de sus acciones y el valor de la empresa en sí mismo. Es catastrófico. Entonces me parece que cualquier accionista esté integrado por varios accionistas o el accionista sea solamente el dueño de su empresa, su principal interés tiene que ser cuidar el valor de la acción. Y hoy hay muchos actores que están mirando este comportamiento de las empresas en materia de sostenibilidad corporativa y hacen sus propias rankings sobre cómo las empresas se comportan en este sentido. Entonces a mí me parece que cualquier accionista que cuide el valor de su empresa tiene que tener la valentía de decir así no más, digamos, ¿no? Basta. Porque de lo contrario puede estar asumiendo riesgos muy altos. Me parece que antes de vuelta de la sanción de la ley de responsabilidad penal, no sé si se veía el riesgo, porque en definitiva no había ningún instrumento, digamos. Hoy me parece que el empresario está empezando a darse cuenta de que el riesgo es real. Y eso es un antes y un después, y ojalá que se siga consolidando. Impermeabilizar. La solución definitiva a los problemas de humedad, filtraciones y goteras. Neostone, marmolería premium. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y este es el final de Proyectar del día de hoy. Esto fue todo por el programa. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9 Litoral. Si te perdiste algo del programa de hoy o de programas anteriores, encontrás todo nuestro material en el canal de YouTube de Proyectar, youtube.com/ProyectarTV. Allí tenés todos los contenidos de arquitectura, construcción, obra pública, patrimonio arquitectónico y urbanismo que semana a semana traemos aquí a la pantalla de Canal 9. Te agradecemos por estar ahí del otro lado y nos reencontramos la semana que viene. Es decir, trata de recuperar el neogótico, pensemos en lo que era el gótico medieval, ¿no? Tratando de presentar un poco la arquitectura que se eleva, ¿no?, hacia el cielo, entonces, bueno, con sus formas propias, ¿no? Más que nada, es algo que
como tal se copia y bueno, también se traslada, ¿no?, hacia acá, así que eso fue lo que se eligió en su momento dentro de los distintos proyectos que se habían presentado para la construcción de la basílica. En primer lugar, lo que hicimos fue detectar la problemática para ver cuál era la necesidad de nuestro trabajo de tesis. Entonces, considerando la situación actual mundial respecto al cambio climático y a la crisis energética, resulta necesario replantearnos el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente. En la primera categoría que planteamos, que fue la de dispositivos de control solar, buscamos aplicar estos dispositivos en los espacios de mayor consumo en refrigeración del hotel, así como también las áreas que reciben mayor ganancia térmica debido a la radiación. En Argentina es importante que el sector de la construcción se preocupe por la integridad, porque desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y también a partir de ciertos casos de investigación judicial, en donde hay muchas investigaciones abiertas, en donde el sector de la construcción ha sido protagonista de esas investigaciones, en donde obviamente todavía no están los resultados de la investigación judicial, pero está claro que es un actor donde se ha visto involucrado en actos de corrupción.